Básicamente hay tres escuelas de Feng Shui. Dos chinas reconocidas y una tercera que se llama de BTV. Entonces, la primera escuela que nace es la escuela de las formas. Con esa escuela, o sea, lo que se buscaba era construir. Entonces, cuando yo voy a construir mi casa, que la montaña estuviera en la espalda, que el río, si había agua, estuviera al frente, y los bosques a la derecha y a la izquierda. Y bueno, ahora ya encontramos pues las casas, no hay poco, como muchas, pocas opciones para poder definir, construir la casa. Entonces, ahí usamos el de la brújula. Y la brújula, entonces tú entras al espacio y con una brújula sacas los puntos cardinales. Cada punto cardinal está ligado o directamente relacionado con un aspecto de la vida y con un elemento. Entonces, eso varía de acuerdo a la casa que tú vayas. Y ese del BTV fue un maestro chino que llegó más o menos en el 86 a Estados Unidos y a él se le hacía súper complicado enseñar Oriente a Occidente. Entonces él hace un feng shui fijo. Entonces todas las casas son iguales. Todas las casas tienen, no saca puntos cardinales, sino que él decía, al fondo a la izquierda está el dinero, al fondo a la derecha están las relaciones, pero realmente no es así, eso es con relación a los puntos cardinales. El feng shui es una técnica china porque es técnica, porque está basada en un método. Cuando tú usas un método, elevas lo que sea a una técnica porque es verificada. Entonces es una técnica que busca la acomodación de todo lo que tengamos dentro de manera adecuada para que la energía fluya y podamos obtener los resultados de vida que estamos buscando. Entonces, ¿qué resultados? A ver, siempre se habla de energía y energía es una palabra muy amplia que no significa nada. O sea, sí, la energía, sí, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, siempre tratamos, o yo trato, de que las personas puedan comprender qué es la energía desde el Feng Shui. Entonces, lo primero es que la energía es eso que entra por la puerta. Cuando tú abres, entra un aire o un... sí, es el aire. Y ese aire tiene una energía. Entonces viene y alimenta. Esa es la energía. Pero ¿qué alimenta? Los diferentes espacios que tiene tu casa. Y cada espacio que tiene tu casa, nosotros desde el Feng Shui dividimos los lugares en 9 partes, 9 cuadrantes que se llaman casas o palacios. Cada casa o palacio, cada cuadrante tiene un aspecto de la vida. Entonces, lo que yo busco cuando hago Feng Shui es que los diferentes aspectos de la vida fluyan en equilibrio y armonía. ¿Cuáles son esos aspectos de la vida? La reputación, fama y reputación. O sea que es el nombre que cada uno de nosotros hace durante toda su vida. Y de eso depende cómo nos va. Entonces, en el colegio, si yo tenía una fama de vaga, pues me iba a ir terrible. Pero la que tenía la fama de pila, de juiciosa, pues le iba divino. Entonces vamos cultivando nuestra reputación durante toda la vida. La fama y la reputación es el mayor activo que tiene cualquier persona. Entonces ese es uno de los temas. El otro tema son las relaciones. No solamente de pareja, las relaciones en general, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros. El otro tema es, o el otro aspecto de la vida son los proyectos, la creatividad, los hijos. Los seres humanos siempre debemos estar productivos. Si tú dejas tu mente sin hacer nada, pues ella se ocupa de llenarse de basura y se vuelve la vida un caos. Entonces por eso es tan importante tener proyectos, cualquier tipo de proyecto. Voy a arreglar un closet, eso es un proyecto porque tienes que definir cómo lo hago, qué cuelgo, qué doblo, en fin. El otro aspecto de la vida son los benefactores, que son todas las personas que nos ayudan. Entonces, benefactores. ¿Los benefactores quiénes son? Pues las personas claves en la vida del ser humano.
puedes llamarlo el jefe, puedes llamarlo el dueño de la empresa, los clientes, un proveedor, los profesores, los maestros, o sea, todas las personas que necesitamos para que esta vida sea llena de satisfacción. Otra cosa, otro aspecto de la vida es el trabajo. Otro aspecto de la vida es el conocimiento. El conocimiento es lo que ustedes están adquiriendo ahora y ya después de profesionales ese conocimiento tiene que crecer porque ya no, yo no me puedo quedar, no, bueno, yo estudié eso y suficiente. Yo tengo que crecer en conocimiento. Siempre el ser humano va a poder saber otra cosa, va a poder saber más. El otro aspecto de la vida es la familia. El octavo aspecto de la vida es el dinero, que de hecho los chinos lo llaman bienestar, porque el concepto es diferente, no es poseer cosas y poseer cosas, sino cómo me siento yo con lo que tengo. Entonces, la prosperidad se mide desde que tú tengas un techo para comer y para pagar tus cuentas, y eso es una persona próspera. Así que la prosperidad es un estado mental de cómo me siento con lo que tengo. Si una persona que tiene todo lo que necesita para vivir no se siente próspera, es difícil que consiga de alguna manera hacerlo. Y en el centro, no tiene punto cardinal, está la energía de la salud. Y bueno, la salud depende cómo llevemos toda nuestra vida. La salud es un resultado. No es que yo tengo salud para ir a trabajar, sino que los diferentes aspectos de la vida que los tengan aquí en equilibrio y armonía me generan salud. Entonces ahí hablan de la longevidad y de vivir bien para morir bien. Y eso significa que cuando uno tenga muchos años se acueste y parta de esta experiencia sin enfermedades difíciles, sin dolor, sin sufrimiento. Entonces, básicamente lo que buscamos cuando hacemos Feng Shui es que esos diferentes aspectos de la vida estén en armonía. Aquí hay algo muy importante que quiero pues como explicarles muy bien, y es que el Feng Shui no tiene nada que ver con creencias. Nosotros no hablamos de religión. Entonces, es una técnica que tú puedes compartir con cualquier persona, independiente si cree o si no cree, o en qué cree. Entonces yo tengo clientes de todas las religiones, porque como no me meto con eso, ¿no? Entonces eso es súper importante, ir quitando como conceptos que la gente tiene acerca de las cosas, pero que realmente no son tan ciertas. Cada punto cardinal tiene un aspecto de la vida. En el sur está la reputación, en el suroeste están las relaciones, en el oeste están los proyectos y los hijos, en el noroeste están los benefactores, en el norte el trabajo, en el noreste el conocimiento, en el este la familia, en el sureste el dinero o el bienestar y en el centro está la salud. Entonces estamos de acuerdo que es chino, ¿no? La cultura china es simbólica. Entonces todo tiene un significado, ¿no? Nuestro occidente no es simbólico. Entonces tenemos palabras para definir cosas. O sea, no definimos las cosas más bien. Silla. Bueno, una silla. Pero ellos sí tienen una definición. Entonces, para ellos todo tiene un significado. Entonces hay un precepto del Feng Shui que dice que todo emana la energía que representa. O sea, cada objeto que tú tienes en tu casa te habla de algo, de ese significado. Entonces, los objetos que usamos tienen un significado muy particular. Eso es lo que realmente usamos, pero no tiene que ser chino. Cuando tú conoces la técnica, como uno se enamora de la técnica, porque es muy valiosa, o sea, es que es muy potente, transforma vidas. Alguien que hace constelaciones familiares me decía que hacer Feng Shui es como una constelación. Tú llegas y constelas el lugar y por eso pasan cosas. Pero no necesariamente tienes que usar cosas chinas. Hay cosas de decoración que tú puedes usar y están
pues digamos, lo estamos usando para lo mismo, están cumpliendo su misma función. Entonces, ¿cómo es una asesoría conmigo? Como es un tema un poco complejo, de hecho, hay personas que me dicen, yo tengo un libro y no entendí, porque uno lee, es como que yo lea el álgebra de Baldor, necesito que el profesor me explique un poquito. Entonces, en mi cita, más o menos nos lleva 3 horas y les explico qué es el Feng Shui. Entonces les hablo de los puntos cardinales, también les hablo de los elementos que hacen parte de un análisis de Feng Shui. Básicamente los elementos son los importantes ahí. Les hablo de mucha información, cómo hacer un Feng Shui general, luego cómo hacemos un Feng Shui particular, luego hablamos de la energía del año. Todo eso es chino, astrología china y Feng Shui. Y al final hago el plano de la casa, el mapita, que lo llamo así, el mapita. Doy algunas recomendaciones y después yo mando un reporte por escrito con todo lo que hay que hacer, con toda la información que compartí, más las tareas que tenemos que hacer ya después en la casa. Como el Feng Shui está basado en el método de la observación, ¿cierto? Entonces los chinos que observaron la naturaleza y básicamente lo que ellos pretendían o quisieron hacer en ese momento fue ver cómo integrar eso que vieron en la naturaleza dentro de los espacios, que vieron equilibrio y armonía. Entonces lo primero que hacen es identificar 5 elementos en la naturaleza. Quiere decir que cuando hablamos de Feng Shui hablamos de elementos, obligatorio. Quien no hable de elementos, si está hablando de Feng Shui, no está hablando de Feng Shui. Si estoy hablando de matemáticas y no hablo de números, no estoy hablando de matemáticas. Entonces, los elementos que ellos identificaron fueron el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Nosotros, ¿cómo integramos los elementos dentro del espacio? Tenemos 3 maneras de hacerlo. Uno, como el elemento como tal. Por ejemplo, el fuego como tal. Son las velas, los inciensos, las luces, una chimenea, la estufa de la casa. La otra forma entonces es a través del color. Todo lo rojo, naranja, fucsia, morado, vino tinto representan al elemento fuego. Y la tercera es a través de la forma, y ahí es cuando usamos la escuela de las formas. Entonces todo lo que sea triangular o piramidal representan al elemento fuego. Y así incluimos cada uno de los 5 elementos. Por eso cuando hablamos de Feng Shui obligatoriamente tenemos que hablar de decoración. Ok. Primera verificación, que estén presentes los 5 elementos en toda tu casa. Si hace falta un elemento, hay un desbalance en el ecosistema interno del lugar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar. Ahora, los chinos siguen observando y se dan cuenta, y esta es la base del Feng Shui, que los elementos se relacionan entre sí y se relacionan en ciclos. Hay 2 ciclos principales, un ciclo que se llama productivo, en ese ciclo un elemento alimenta al otro, y otro ciclo que se llama destructivo, y en ese ciclo un elemento destruye al otro. Cuando tú haces Feng Shui, ¿qué es lo que haces realmente? Entrar a verificar que tu decoración no te esté generando un ciclo destructivo porque hay un bloqueo energético en el aspecto de la vida donde él se genera. En el ciclo productivo el fuego alimenta a la tierra produce los metales porque se sacan de ella, el metal alimenta el agua alimenta la madera y la madera alimenta al fuego. Ese es el ciclo deseable para decorar mi casa. Y es el ciclo destructivo, que es el que debemos evitar y el que yo busco que nos esté generando con la decoración del lugar. Entonces, en ese ciclo, el fuego derrite al metal, el metal corta la madera controla la tierra controla el agua y el agua apaga el fuego.
Ese es el ciclo destructivo que debemos evitar generar cuando vamos a decorar una casa o algún lugar o una empresa o un negocio. Entonces, este ciclo, esta es la teoría, se llama la teoría de los 5 elementos. ¿Cómo la pongo en práctica? Entonces tengo que trazar este cuadrito, que este es el mapa. Se llama Bagua, traduce 8 aspiraciones. 8 cosas que yo aspiro a tener en equilibrio y armonía. ¿Ah? Esto viene de algo que se llama el I Ching. Es el libro de las mutaciones, es el oráculo chino principal. En ese I Ching está basado toda la cultura china. De hecho, era la que consultaban para sembrar, para ir a la guerra, para viajar. Todos consultaban el I Ching. ¿No? Y en ese I Ching se define este Bagua. Entonces, como les contaba, entonces, al punto cardinal sur lo rige el fuego. Si yo en el ciclo digo que el agua apaga el fuego, pues debo evitar decorar mi punto cardinal sur con agua, porque me va a dañar la energía del punto cardinal. Físicamente no le pasa nada, pero al aspecto de la vida que está ahí sí. Entonces agua es una fuente, un acuario, una planta acuática, el bar de la casa, cuadros que tengan ríos o que tengan agua, o fotos, y el color negro y azul. Entonces ahí debo evitar decorar mi sur con eso. Entonces eso es lo que yo comienzo a revisar. Entonces la tierra está representada por todo lo que es cerámica, porcelana, barro, piedra. Los colores beige, marrones, amarillos, digamos, este color es tierra. Los metales están compuestos por cualquier objeto de metal que uno tenga, no importa el tipo de metal, y los colores blanco, menos en la pared. Los chinos dicen, si tú no sabes de Feng Shui, pinta de blanco para que no la vayas a embarrar generando el ciclo destructivo. Pero un mueble blanco, esa materia blanca sí es metal. Entonces blanco, gris, plateado y dorado. El agua es cualquier objeto que tenga agua, una pecerita, el bar, un acuario, imágenes con agua, el filtro, los colores azules y negros. Y la madera está representada por las plantas, de verdad o de mentiras, porque a veces hay unas plantas súper lindas que parecen de verdad pero no lo son, pero lo representa. Cuadros que tengan árboles, bosques y el color verde. Entonces, así es que introducimos dentro de los espacios los elementos. Por eso es tan importante que estén presentes los 5 elementos, siempre hay balance. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro real. Este es el mapita. Entonces ahí ya tenía su sur acá. Entonces yo tengo que verificar que este sofá no vaya a ser azul, que acá no tuviera el filtro de agua, el como se llame. Y así es que hago el mapita y ubico cada cosa que hay en cada punto cardinal. Entonces nosotros buscamos que si hay algo que me está generando el ciclo destructivo y que no podemos hacer nada porque pues, no podemos destruir el apartamento y volverlo a armar, ¿cierto? Pues que no, entonces tumbemos todo. Entonces ponemos algo que se llaman curas. Y eso sí ya depende de lo que encontremos. Entonces cuando se genera el ciclo destructivo, la única forma que no podemos hacer absolutamente nada, pero hay que hacer algo, entonces hay un ciclo que se llama de mitigación. Entonces aplicamos el ciclo de mitigación. Es poner un elemento intermedio que me baje la intensidad al que está afectando al otro y subirle la energía al otro. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en este noroeste, que son los benefactores, hay una cocina, pero dijimos que el noroeste es de metal y la estufa es de fuego y el fuego derrite al metal. ¿Qué haces ahí? O sea, no puedo, ¿qué hago?
Entonces, debo ubicar un elemento que me mitigue esa pelea energética entre esos dos. ¿Cuál es el elemento que lo mitiga? La tierra, porque me desgasta el fuego y me alimenta el metal. Entonces, ponemos tierra. Pero entonces es agua en el sur. Tenemos que poner madera, entonces hay que poner plantas. No tenemos otra. O pintar la pared verde. Es que depende mucho que me encuentre cómo es el lugar, porque tampoco pues es la locura que nos vamos a poner a hacer, quién sabe qué cosa, porque es que hay que mantener la estética también.